Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Los saluda con gusto Patricia Méndez en otra emisión del programa Las Reporteras. En este día, en esta noche de domingo, queremos agradecerle infinitamente al abogado Carlos Serna que por segunda ocasión pues, nos haya aceptado esta invitación a participar en el programa para hablar del tema pues, que es de todos conocidos, la situación de la Fundación Jenkins y de la Universidad de las Américas Puebla. Y bueno, abogado, pues le queremos agradecer siempre su colaboración con el periódico y en particular esta segunda oportunidad que nos da para participar en el programa de las reporteras. Buenas noches, abogado. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues muy agradecido, como siempre, de estar con ustedes y sobre todo en esta oportunidad, después de todo, desde la última vez que platicamos, que ha tenido en su programa a diversos actores dentro de este asunto, pues tener esta especie de posibilidad de aclaración o derecho de réplica, que me parece que es muy importante para los televidentes, sobre todo con la velocidad en la que luego acontecen ciertos eventos y que lo hacen a uno quedar un poco desubicados de dónde estamos. Así es, digamos que un poco desfasados. Pues así es, como usted comenta, pues ya transcurrieron, fue desde finales de junio, julio, agosto y bueno, ya nos encontramos a la mitad de septiembre en donde ha transitado o ha transcurrido esta situación, este conflicto legal que, bueno, ya tenía obviamente, como todos conocemos, un origen previo hace algunos años, pero que se pues agudizó con esta situación de la Universidad de las Américas Puebla. Y como nuestro auditorio recordará, pues hubo un cambio de patronos en la Fundación Jenkins a raíz de una denuncia que el cliente del abogado Carlos Serna, Guillermo Jenkins de Landa, presentó acerca del desfalco del patrimonio de la Fundación Jenkins, que como todos conocemos, pues es de las más importantes, no solamente en el país, sino pues también yo creo que a nivel América Latina es de las fundaciones más relevantes que hay. Y bueno, quisiéramos, abogado, que nos pudiera explicar o ubicar cuál es la situación legal actual de estos meses que han transcurrido, cuál es el panorama actual, por favor. En primer lugar, la situación jurídica, digamos que se mantiene bastante similar, aunque claro, ahora ya avanzando en el camino correcto. Por el tipo de operativo, por el tipo de diligencia que la Junta y los patronos provisionalmente designados por la Junta, junto con sus abogados, optaron por realizar, pues evidentemente se hizo un gran escándalo mediático, no podía ser para menos, y empezaron a llover toda una serie de amparos, una serie de opiniones encontradas, unos diciendo que no se saldrían, otros diciendo que no devolverán, y todo eso ha generado que, como yo lo planteo, dijéramos que dentro de una pelea de box nos estuviéramos centralizando en 30 segundos del cuarto round. Esta pelea tiene que ser hasta que termine. Les recuerdo que todos estos nombramientos, sea quien eventualmente perdure después de todos estos amparos que se están intercambiando, a nosotros no nos importa, nosotros vamos por la decisión definitiva, y la decisión definitiva tiene tres aristas principales. Primera, se tienen que restituir absolutamente todos los bienes de las dos fundaciones que se hayan desviado. Segunda, tiene que haber una remoción definitiva y con causa, que creo que es más que sobrada, de los patronos que fueron responsables de estos desvíos. Y tercera, que Guillermo Jenkins de Landa debe de ser restituido, no solamente porque fue removido de una manera ilegal, sino porque realmente es el único de todos los protagonistas que realmente ha dejado sangre, sudor y lágrimas para efecto de que este patrimonio no se pierda. Yo no demerito a nadie, me molesta un poco, pero pues son gajes del oficio, que permanentemente que alguna autoridad
habla de este asunto y cuando se entrevista a alguno de estos patronos provisionales, mi cliente haga de cuenta que no existiera. Y la verdad es que si nada de lo que se está haciendo sin Guillermo Jenkins de Landa podría estar sucediendo, y esa sigue siendo nuestra primera misión. Todo lo demás resulta un poco hablar cada quien para sus propios escuchas. Nosotros no tenemos una agenda en particular, así es que no le tenemos que hablar ni al Consejo Empresarial, ni a ni a ningún partido político. A nosotros realmente lo que nos interesa, y ha sido desde hace 8 años, es la fundación. ¿En qué situación estamos? Todas las órdenes de aprehensión en contra de todas las personas a las que se les han librado siguen vigentes. En cualquier momento pueden ser detenidos aquellos que no tuvieran una suspensión, y la suspensión, como su nombre lo indica, lo único que hace es que detiene un poco los efectos de una orden de autoridad, para efecto de que la orden en sí misma pueda ser analizada debidamente en cuanto a su constitucionalidad. No es nada más. El decir ganamos una suspensión es tanto como decir fui efectivo y gané el juego porque le dije un engarrote se me halla a uno de los concursantes, y al rato ese concursante se pudo mover. Ese tiempo que estuvo engarrotado es irrelevante para el final del negocio. Y lo que oigo de todas las declaraciones que no provienen directamente de nosotros es eso. Fíjense que tenemos una medida provisional. No, pero fíjense que nosotros, en contra de esa medida provisional, tenemos una suspensión que también es provisional, y la suspensión, aunque fuera definitiva, no deja de ser más que una suspensión. Entonces, nuestra postura respecto de todos estos demandas y amparos que se han intercambiado es: este patronato que se nombró provisionalmente, exigimos, y no tenemos noticia de que sea de otra manera, pero si lo fuera, seríamos los primeros en combatirlo, es simplemente un vehículo que consideró la Junta para efecto de evitar que se siguieran dilapidando bienes de ambas fundaciones. Su labor, dijéramos, es lo más cercano que se puede encontrar en el derecho a un depositario. No veríamos con buenos ojos que quisieran modificar la currícula, o no tenemos ni idea de en qué situación estará la currícula y todo eso, pero no es la labor de un patronato provisional más que preservar los bienes, no sugerir si hay mejores vehículos de inversión, si se debe de vender algún inmueble. Eso ya son funciones de un patronato, ya con miras, definitivo desde luego, y con miras a que la fundación siga prosperando y creciendo, no de un depositario. Del otro lado, si ellos consiguen o ganan un amparo, perfecto. Nosotros en ese entierro no tenemos ninguna vela. Lo que nos importa, primero que nada como mexicanos, luego yo específicamente como abogado, y Guillermo, que lleva 8 años, que es lo único que pide, lo único que nos interesa es que se aplique el derecho tal cual es. Si el derecho ocasional o coyuntural o accidentalmente defiende a los patronos Jenkins, pues que se les den todos los beneficios y si les tienen que devolver el campus, que se los devuelvan. Nosotros no hemos nunca pedido ningún atajo, nosotros no hemos pedido nada que sea provisional, y nosotros estamos totalmente confiados en la solidez de nuestros argumentos. En el campo administrativo, otra vez, que a mí es el único que me importa, porque insisto que si el campo administrativo no se soluciona todas esas inquietudes que han tenido respecto de los créditos fiscales que están todavía vigentes, mientras la Junta para el Cuidado de Instituciones de Asistencia Privada no resuelva, ya no como un actor
dentro de un procedimiento jurídico, sino como el protagonista, es decir, como la autoridad, a nosotros nos parece que todo lo demás es anecdótico. Yo digo muchas veces que se podría llegar al extremo de que si eventualmente los patronos contra los que está librada una orden de aprehensión fueran inclusive declarados culpables, y no se les ha removido dentro de la única vía que es el procedimiento administrativo que se lleva ante la Junta, llegaríamos al absurdo de lo que vemos muchas veces, en el que un capo de la mafia desde un penal sigue teniendo el dominio de, dijéramos, su imperio. Es decir, me parece totalmente importante y aplaudo que la Junta realice todos los actos en defensa, ya no sea nada del patrimonio de la fundación, siempre y cuando lo que se resuelva sea definitivo. Y eso solo se puede conseguir mediante los dos procedimientos administrativos que presentó Guillermo Jenkins de Landa y en este momento están en trámite, pero que sentimos que tendría la Junta que enfocarse con mucha mayor precisión a que esos procedimientos sean los que avancen. Todo lo demás está muy bien, pero sí creemos que ya el tiempo de que la Junta fuera un extraordinario candil de la calle no justifica que pudiera haber oscuridad en la casa, y eso es en lo que nosotros estamos enfocados como rayo láser. De tal suerte que todo lo que coyunturalmente dijo, por ejemplo, el vocero de la familia Jenkins, pues además de que es mentira, a mí me resulta totalmente intramuscular. Esta idea de que Guillermo Jenkins de Landa intentó este juicio, este asunto, con la intención de meter a su familia a la cárcel, es una burda mentira. Les pidió antes de la remoción, y hay un acta de asamblea en donde así lo lee su difunto padre, les pidió, les suplicó que regresaran al camino de la institucionalidad, que ese no era el vehículo para administrar bien a la fundación. Se burlaron de él, presentó varias denuncias ante la Junta para el Cuidado de Instituciones de Asistencia Privada, y la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada nos dio con la puerta en las narices. Entonces, hasta que no vimos ninguna otra alternativa más que la de acudir a una instancia federal, porque Moreno Valle lo tenía cooptado todo, no para defender a la fundación ni para defender a mi cliente, todo lo contrario, usted tiene todos los argumentos de cómo, estando ordenada desde el 2016, nunca se hizo una auditoría que está ordenada de la Fundación Universidad de las Américas. Entonces, llamarse a sorpresa de que los auditen 5 años a toro pasado y decir que es por una vendetta política es una absoluta y total falta de respeto. Y pues no pueden decir nada más que cuestiones estrictamente procesales, y dijéramos que más o menos esa es la situación en la que actualmente estamos. Ellos enfrascados en esta especie de lucha de trincheras en la que nosotros no tenemos absolutamente ningún interés, y que lo único que nos interesa es que gane quien tenga derecho, y nosotros en nuestro camino, que nos ha tomado largo tiempo, pero que ya hemos ido superando prácticamente todos los obstáculos, que es el de que todas estas soluciones sean definitivas. Ok. Pues aquí usted, abogado, toca varios puntos que me gustaría profundizar. En primera instancia, como usted bien señala, pues hay un amparo por parte de la familia Jenkins para no ser removidos como patronos de la fundación. Y bueno, señala usted que pues va a ir caminando este recurso legal, y que ustedes están confiados en que los argumentos que han presentado pues son válidos para que se resuelva a su favor. ¿Qué tantas probabilidades hay de que esto ocurra? Y por lo que hemos visto, pues se ha alargado, digo, los tiempos jurídicos son muy indefinidos, difíciles de predecir, pero ¿cuál es la perspectiva que ustedes tienen de este tema? Porque ha estado pues
digamos que alargando o en el hilo sobre esta situación? Efectivamente, en primer lugar, en nuestros procedimientos, yo creo que esto es muy, muy importante que lo tenga todo el mundo claro, en nuestros procedimientos administrativos no existe ningún amparo, ninguna espada salvadora que de repente pudieran argumentar para efecto de evitar que la Junta emita una resolución respecto de la legalidad de los actos que se realizaron y si esa ilegalidad en su caso llegara al grado de ser una causal de remoción. Nosotros pensamos que sí, nuestros argumentos no solo son sólidos en el ramo administrativo, sino que, como usted bien conoce, esta simulación ha sido reconocida por las autoridades fiscales, por lo menos a nivel de presunción ha sido reconocida por dos jueces de control, uno del estado de Puebla y el otro de Almoloya, federal, y en ese sentido lo único que falta es que en la sede administrativa en la que no haya absolutamente ningún amparo que los pueda salvar de ese desenlace, se tendrá que emitir una resolución definitiva en la que la Junta, como autoridad exclusiva en la materia de asistencia privada en el estado de Puebla, resuelva ya en definitiva si los actos fueron ilegales y si ameritan la remoción de los patronos y la reinstalación de Guillermo. Estamos, no se puede decir nunca que está uno 100% de acuerdo, seguro de nada, pero no encontramos ninguna explicación lógica después de 8 años de oír argumentos de ida y de regreso de todos lados de cómo se podría evitar que los 3 pilares que a nosotros nos importan, es decir, que se recupere todo el patrimonio de las fundaciones, que se remueva a los responsables y que regrese Guillermo Jenkins de Landa, se pudiera denegar. Esa resolución, para que se emita, lo único que necesita es que la Junta, siendo una maravillosa, siendo un maravilloso candil en la calle, sea un cuando menos razonable, una cuando menos razonable luz en la casa. Para eso no hay amparos. Entonces, precisamente por eso es por lo que no queremos que la gente se confunda con que, como fíjate que en el segundo round tiraron a la lona a la Junta va perdiendo. Esto es toda una dinámica en diferentes carriles. Hay un carril civil que inició la Junta con las demandas de las que emana esta toma de posesión. Si ahí ganan un amparo la familia Jenkins y la Junta tiene que devolver esas instalaciones, yo ese expediente no lo conozco, entonces no conozco los argumentos a favor o en contra. Si en ese procedimiento, que parece que sí efectivamente tendrían una suspensión en la que tendrían que restituir el campus y la calidad de patronos de quien se les hubiera quitado, que así se haga, para eso sirven los tribunales. Entonces, qué bueno que todo mundo tenga su día en la corte, pero ya Guillermo Jenkins de Landa, después de 8 años de sangre, sudor y lágrimas, le toca su día en la corte. Y ese día en la corte solo se lo puede dar la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada. Todo lo demás es buen rating, buena nota, buen lo que quieran, pero a mí que un patrono esté en la cárcel o esté en Las Vegas, me resulta exactamente lo mismo, siempre y cuando el dinero esté exactamente donde nunca debió de haber salido. Si su comportamiento eventualmente amerita que además lo metan a la cárcel, pues ni modo, se lo ganó, pero no es nuestro objetivo principal. Entonces, todo este absurdo del vocero de la familia y de los patronatos, en el sentido de que ya tenemos una cosa juzgada, primero, no es verdad, y aunque lo fuera, si Dios te la, como dicen los grupos de salsa, si Dios te la regaló, San Pedro te la bendiga.
Si no es por la vía penal que vas a ir a la cárcel, por la vía administrativa vas a tener que devolver hasta el último centavo que hayas desviado. Entonces, todas estas cuestiones de que a mí ya me absolvió, sí me quedo con una invitación o reto o no sé qué haya sido que lanzó, en el sentido de que si quieren debatir el mérito de todos los documentos que ellos tienen y las explicaciones, que somos bienvenidos, yo aquí le extiendo la invitación para que, si usted nos acepta, sea nuestra moderadora y nos vaya explicando documento por documento por documento. No una suspensión que es procesal, no un cierre totalmente irregular de una carpeta que se reabrió conforme a derecho. No, eso es otra vez. Fíjate que en el segundo round tú tocaste la lona, ya perdiste. No. Dime dónde está el dinero, por qué te lo llevaste, y yo sí lo sé. Yo no sé su grado de conocimiento de los expedientes, porque sé que es abogado, pero no está autorizado en ninguno de los expedientes en los que yo intervengo. Entonces, no sé exactamente qué implique la función de una vocería, pero esa invitación yo sí se la acepto, que sea en vivo, que no sea editado, y vamos documento por documento. A él le gusta mucho levantarlos y enseñarlos. Vamos a leer lo que dicen. Okay. Bueno, pues tenemos esta invitación por parte del abogado Carlos Serna, abogado de Guillermo Jenkins de Landa, hacia la contraparte para que pudieran aceptar un... Él hizo esa invitación. Él, dentro de su programa, que lo vi con mucho detenimiento, dijo: si alguien quiere debatir la validez de los documentos, es bienvenido. Yo la quiero discutir. Entonces, más que yo hacerle una invitación, estoy aceptando su invitación, su reto, lo que sea que haya hecho, y hablemos del fondo. No hablemos de que si un ministerio público corrupto me cerró una carpeta y eso yo lo voy a ir enseñando por el mundo como que tengo una cosa juzgada. Eso a mí no me importa. En el fondo, de verdad, esa idea de que Guillermo se levantó una mañana y decidió meter a la cárcel a toda su familia es una mentira vulgar. La única razón por lo que esto ha ido creciendo es porque la ambición de la contraparte llegó a crecer a una forma tan desmedida que, siendo personas acomodadas y con un buen estilo de vida, necesitaban, como un imperativo moral, ser dueños de 720 millones de dólares que sabían de varias generaciones que no les correspondían. Punto. Todo lo demás es anecdótico. Esa estupidez de que es un dinero privado, que me la diga a mí enfrente y que haga comparaciones de que, imagínese usted que se fueran a meter a la Fundación Slim. Dos cosas. Primera, Slim, haya sido como haya sido, se ganó su dinero, hizo su fundación. ¿Qué centavo partido por la mitad han puesto ninguno de los patronos actuales? No es su dinero, por lo tanto, aun cuando fuera privado, no sería de ellos. ¿Cuánto dinero puso la señora Margarita Jenkins de Landa de esos 720 millones de dólares? ¿Cuánto dinero puso Roberto Jenkins de Landa de esos 720 millones? Al revés, no solamente no han puesto ni un quinto, estaban por testamento expresamente excluidos de tocar un peso de ese dinero. Entonces, ¿qué generosidad? ¿Dónde está la generosidad? El día que nos enseñen que de su bolsillo pusieron un peso para la fundación, hablaremos de que pudiera ser un patrimonio privado de ellos, en este falso símil de que imagínense que se van a meter a la Fundación Slim. Y segunda, sí, claro que sí se van a meter a la Fundación Slim, aunque Slim sea Slim. Una vez que uno mete un dinero a una fundación, ese dinero es intocable. Solo se puede dedicar a labores de beneficencia. Así lo dice la ley. Yo no sé qué ley estará leyendo el vocero, pero es condición sine qua non que en el momento que yo decido, sobre todo con la ley que estaba vigente en el momento en el que hicieron este desfalco, si yo decido poner una fundación, dinero para una fundación, el origen es privado, su control será privado, pero su destino es intocable.
Entonces no es privado. Eso es una vil y corriente y vulgar mentira. Así de fácil. Y que lo diga enfrente de mí. Y segunda, tenemos ejemplos. Donald Trump tenía su fundación en Estados Unidos y se la quitaron siendo presidente de Estados Unidos. Un juez ordenó que se liquidara esa fundación porque esa fundación era fraudulenta. Pasa en México, pasa en Estados Unidos al presidente de los Estados Unidos y por lo tanto que deje de vender vidrios de colores, de hacer símiles, como fíjese que los pobres y esforzados Roberto, Guillermo, Margarita, Juan Carlos y María Elodia trabajaron toda su vida, se partieron el lomo trabajando para juntar 720 millones de dólares y viene el lobo feroz del gobierno y se los quiere quitar. No. Don William Jenkins de Landa trabajó toda su vida, fue un hombre muy probo en sus gastos, muy cuidadoso con su dinero y decidió no dejarles ni un quinto. Él sí, habiendo sudado y partidos el lomo toda una vida, decidió no dejarles un quinto y que fuera para la supervivencia, no para que se compraran yates, no para que se fueran a esquiar, no para que se compraran motocicletas, que se pongan a trabajar, punto. Y que se ponga a trabajar también el vocero de la familia, porque no ha leído ni los expedientes ni la ley. Muy bien, abogado. También señalaba usted la parte administrativa, es decir, ¿cuáles serían entonces los avances que ha tenido la Junta en el Estado en respecto a la demanda? Me refiero a la demanda, a la petición que ustedes tienen, a esta consigna que ustedes tienen para que los recursos sean restituidos y para que don Guillermo Jenkins pueda ser también restituido en el patronato. ¿Qué avances ha habido en ese tema? Desgraciadamente muy pocos, no todos por responsabilidad de la Junta, aunque sentimos nosotros que ahorita sí ya la Junta tendría que pisar el acelerador y el próximo día 22 de septiembre aparentemente tienen una sesión en la que se tienen que reactivar estos procedimientos, pero sí tuvieron algunas limitaciones físicas. Tan no estaba la Junta en un carril en el que los amenazara a los Jenkins o les quisiera quitar su dinero a la mala o los quisiera desaparecer como en Ayotzinapa, como dijo el nunca suficientemente mentecato Derbez en su demanda de amparo, había todavía en el asunto de la Fundación Jenkins un amparo que se resolvió hace unos pocos meses. Los expedientes no estaban bien integrados, entonces ellos tuvieron alguna dificultad para integrar bien todas las constancias, precisamente a raíz de todos estos amparos que se han ido presentando, pues evidentemente se les complicó un poco esa labor, pero pues ahorita que sentimos que ya las aguas tomaron su nivel, pues nosotros ahora sí ya, pues no es... me parece simplemente en cordura con lo que han manifestado hasta ahora, otra vez repito, de ser un excelente candil de la calle y haber hecho muchas cosas positivas desde que tomaron posesión en esta nueva integración, pues que ahora sí ya no existe ni excusa ni pretexto para que esto se resuelva de inmediato. En cuanto, pues nunca se sabe con la justicia, pero yo creo que no serían más de algunos cuantos meses. Otra vez ya tuvimos que agotar, gracias a los infinitos obstáculos que nos puso la Junta anterior, que según ellos era una amenaza brutal para inclusive su seguridad física. Esos ya los salvamos y por eso es por lo que le afirmaba tan categóricamente que en nuestro procedimiento no hay ninguna espada vengadora que los vaya a salvar. Que le enseñen dónde tienen una suspensión del procedimiento administrativo de remoción y entonces platicaríamos. No existe. Y otra vez, el que mañana algún juez les concediera un amparo o vieran ustedes
una diligencia en la que le tienen que restituir al antiguo patronato las instalaciones de la universidad que se tomaron con base en una orden de un juez que a su vez, desde su nombre, lo han dicho todo el mundo, era preventiva, no definitiva, que no vayan a pensar, híjole, es que van ganando. Así no funciona el derecho es lento, el derecho es complicado, desgraciadamente en este corrupto país en el que vivimos todavía es doblemente lenta y doblemente difícil o triplemente, no sé, nunca he estado en Noruega, pero supongo que las cosas allá no funcionan así. Entonces, que no estén vendiendo vidrios de colores y que agradezco muchos de estos ejercicios y le agradezco a usted personalmente porque es una periodista muy, muy estudiosa, que tiene muy... Les da flojera a la gente, ellos lo que quieren es la nota rápida y el encabezado, entonces solamente existen 4 o 5 periodistas de los muchísimos con los que he tenido el gusto de platicar, que realmente van al fondo de las cosas como ustedes, y por lo tanto el 90% de las notas tienden a presentar este asunto como que alguien ya ganó o alguien ya perdió, y es infinitamente más complicado. Ok, muchas gracias. Sin ser tampoco física cuántica, es que la Junta, lo que ya le fue a decir a un juez penal, lo que ya le fue a decir a un juez civil, de que todos estos actos fueron ilegales, que agote el procedimiento absolutamente respetuoso de todas las garantías y de todos los derechos humanos de los patronos y que declare que en sede administrativa se considera que es totalmente ilegal y que por lo tanto son removidos. Ahí es donde vamos a tener amparos de ellos. Ellos contra esa resolución todavía podrán solicitar la revisión en sede judicial y cuando termine ese último procedimiento podremos decir que esto terminó. No hay atajos, no hay ahorita tampoco impedimentos, entonces, pues, como decía Napoleón Bonaparte, despacio que tengo prisa, pero detenido no, detenido eso sí definitivamente. Ok. Y bueno, en cuanto el patrimonio, me imagino que está en la misma circunstancia, ¿o qué noticias tienen ustedes? Porque pues finalmente el dinero no se encuentra en México y no sé si digamos que las cuentas están detenidas o cuál es la situación respecto a... Otra, y perdón, suelo no ser negativo en general. Creo que, aunque estamos en una profesión adversaria, lo único que hacemos es defender los intereses de nuestros clientes, pero sí hay límites. Otra absoluta y total estupidez que dijo el vocero de la familia o de las fundaciones o de quien le haya dado ese trabajo, es que el 80% del patrimonio de la universidad, de la fundación, está en inmuebles y los poblanos no necesitan más que salir a la calle para ver que los inmuebles ahí están. No solamente es una estupidez, sino que es una estupidez que asume que todo el resto de la humanidad es estúpida y por lo tanto lo que es una falta de respeto. Los inmuebles, por definición, casi que filosófica, ontológica, por eso se llaman así, porque no se pueden mover, ahí están. Entonces, verlos no significa nada. Para saber dónde están patrimonialmente los inmuebles, va uno al recurso, al registro público de la propiedad. En este caso, en Puebla, ya le pusieron el nombre de instituto, del registro, de no sé qué cosas, porque la modernidad tiene que pasar siempre porque le cambiamos los nombres a las cosas, que es una cosa que yo nunca entendí. Pero bueno, se llama el Instituto de Registral de no sé qué. Va uno al instituto y todos los inmuebles, todos son panameños. Todos están registrados a nombre de Fundación Bienestar de Filantropía. Fundación Bienestar de Filantropía se la llevaron primero a Barbados y de Barbados se la llevaron a Panamá y le cambiaron el nombre. Ahora, la bondad que tienen los inmuebles es que efectivamente pasa uno por la calle y los ve, y que su capacidad de desaparecer patrimonio,
no ha llegado a David Copperfield, que son capaces de desaparecer edificios, porque le garantizo que ya los hubieran desaparecido. Así ha sido su nivel de rapiña. Ahora, aquí tenemos dos vertientes diferentes. La primera es que todos esos inmuebles, a su vez, producen bienes. Todos producen renta. Son bienes que producen otros bienes, en este caso dinero. Si yo me robo una vaca, tengo la vaca y tengo la leche. Entonces, esos, y que hacemos un cálculo que entre inmobiliaria, proyectos Nuevo Siglo, Reforma Bicentenario y las rentas de los inmuebles de Puebla, por números que han dado ellos en sus declaraciones de impuestos que han salido a la luz pública, bueno, no a la luz pública, a la luz de los expedientes, pues manifiestan que en el año del 2014, que es la última que pudimos tener, a la única a la que hemos podido tener acceso, dijeron o declararon que por vía de dividendos, es decir, lo que les daban estas dos inmobiliarias que son subsidiarias de la Fundación Mary Street Jenkins y de la renta directa de los inmuebles propiedad de la Fundación Jenkins, de cada uno de esos rubros estaban ganando aproximadamente 50 millones de pesos al año, es decir, 100 millones de pesos. Esto quiere decir que en el 2021 estaríamos hablando solo de ordeña, adicionalmente al dinero que se robaron, de unos 600, 700 millones de pesos. Solo de la parte inmobiliaria. Recuerde a su vez que hay una parte patrimonial en líquido. Esa parte patrimonial en líquido, pues, está sujeta a lo que haya dado la bolsa, el rendimiento que haya tenido, y no sabemos qué tanto haya podido aumentar o no. Es interesante esto porque otra vez, hablando de una generosidad increíble de los patronos, primero que tendría que demostrar, dijo que en los últimos 5 años, a pesar de las demandas, han dado creo que algo así como 300 millones de pesos. Más o menos son las cifras que dijo el vocero. Como el anuncio aquel de la camioneta Cheyenne, perdón que me eché yo un anuncio, y la Cheyenne, ¿dónde están los otros 400 millones de pesos? Entonces, esa es otra de las, solo dice medias verdades, falsedades y falsedades absolutas. Es lo único que sale de la boca de ese hombre porque no tienen otro argumento. Segundo, el dinero de los 228 millones de dólares famosos. Lo primero que nos tiene que explicar el vocero es por qué en Panamá, o no sabemos en dónde esté formada, se constituyó una sociedad anónima en que abona a la operación de una fundación para beneficencia constituir una sociedad anónima. Sabemos perfectamente para qué se constituyeron Reforma Bicentenario y Proyectos Nuevo Siglo, que era para diversificar el portafolio de inversiones de la fundación. Que nos expliquen, por favor, por qué constituyeron una sociedad que se llama Inmobiliaria FPDL, que son las siglas de Fundación para el Desarrollo Latinoamericano, y que es FPDL SA. Y, como sucede normalmente, su capital semilla son 79 millones de dólares. Ya habiéndose llevado, como decía él, solamente para efecto de defensa el patrimonio a Panamá, ¿por qué en Panamá necesitaron constituir una sociedad que tiene 79 millones de dólares de capital? ¿Era protección de la protección? ¿Quiénes son los accionistas de esa sociedad? Entonces, el dinero que ordeñaron y el dinero que estaba en Estados Unidos y que claramente han estado desviando y ordeñando, pues se recuperará lo que se pueda, tendrán que responder con sus patrimonios personales quienes hayan dispuesto ilegalmente de él, y pues luego será un tema de lo perdido lo aparecido, porque llega un momento en donde sí, efectivamente, no se le pueden sacar agua a las piedras. Hay gente
que cuando comete un delito, muchos de nuestros políticos y unos de nuestros políticos encumbrados, que inclusive ahora han hecho generaciones de empresarios, robaban, pero hacían empresa. Otros eran rateros, como el Negro Durazo, de relumbrón. Y se hacían partenones, y se compraban coches, y se compraban joyas, y tenían amantes, y se lo gastaban en cocaína, y vivían como jeques árabes, y literalmente murieron sin tener en dónde caerse muerto. No sabemos de toda esta caterva de bandidos quiénes habrán dedicado esto a hacer patrimonio y quiénes lo habrán gastado en la vida galante. Se recuperará lo que se pueda y lo que no, pues ni modo. A la memoria de don William Jenkins se lo habrán bebido. Okay. Muy bien. Pues, abogado, ¿nos pudiera dar alguna conclusión para que el auditorio pues pudiera entender hacia dónde se dirige esta situación de la Fundación Jenkins, por favor? Yo creo fervientemente, porque lo he visto en los hechos, en la voluntad del gobernador, que ha dicho que quiero que esto se resuelva conforme a derecho y que se restituya el patrimonio como único objetivo singular, que cada vez que le hacen una pregunta oigo que dice. Creo fervientemente en lo que dice porque he visto en los hechos lo que han estado haciendo. Creo que es urgente que le demos mucho más velocidad y mucho más atención ya a lo que es a lo doméstico de la Junta, que es el procedimiento administrativo, porque me parece que ya es una ruta que ya no va a cambiar. Esas operaciones son a todas luces ilegales. Si tuvieran alguna tecnicismo jurídico, como aquel famoso de Rafael Caro Quintero, que de repente lo dejaron salir a la calle y no van a la cárcel, que disfruten su libertad. Pero de lo administrativo y de devolver el dinero, yo quiero ver quién los libra. Y dudo muchísimo que se libren de la cárcel, porque insisten y insisten que un auto corrupto de un ministerio público igualmente corrupto es una cosa juzgada. Ese ministerio público era un ministerio público federal y ellos ya tienen una denuncia fresquecita de delitos locales, de administración fraudulenta librada por un juez de Puebla. Entonces, yo creo que en lo administrativo lo único que necesitamos es que esto avance, que en lo penal a cada iglesita le llega su fiestecita y sobre todo en estos nuevos tiempos en los que estamos viviendo, que ya vemos que Miguel Alemán no es intocable, que ya vemos que esta casta divina de abogados con los que hemos tenido que batallar, los abogados, dijéramos, de a pie toda la vida con su influyentismo, ya no rifan como rifaban antes, y que se restituya este patrimonio a la Fundación. Ok, muy bien. Pues esperemos que así sea, abogado, y esperemos que en próximos días podamos volver a encontrarnos en este espacio para volver a abordar el tema. Pues solamente que el vocero respalde la invitación que hizo y yo encantado el día que quieran. Y si no quiere él, yo siempre es un placer para mí platicar con usted. De verdad, nuevamente la felicito porque me queda muy claro lo que aquí sale en pantalla, no es el trabajo que hace un reportero y usted estudia muy bien sus asuntos, revisa toda la documentación y por eso son siempre tan agradables y tan útiles estas entrevistas. Muchísimas gracias, abogado. Gracias por su tiempo y también es un gusto siempre dialogar, hablar con usted. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a usted y a su público. Gracias, abogado. Buenas noches a todos. Gracias a quienes nos acompañaron en esta transmisión. Buen término de domingo.